En esta lección vamos a continuar hablando de las distribuciones muestriales, pero nos vamos a enfocar en discutir qué es esto del teorema de límite central, que usted va a ver que es muy útil, y también vamos a examinar distribuciones muestriales de lo que llamamos pez sombrerito o de la proporción de la muestra, y esto se va a utilizar cuando las variables que estemos examinando sean categóricas, o no les podemos sacar una media, sino que va a ser la proporción. Entonces, cuando hablamos del teorema del límite central, estamos hablando cuando usted muestrea aleatoriamente de una población, si n es suficientemente grande, no importa cuál es la distribución original de la población, sea normal, sea uniforme, sea con un sesgo bien marcado, sea incluso bimodal, lo que vamos a ver que entre más grande sea la n, la distribución de muestreal va a adquirir, se va a ver como se va a aproximar a una distribución normal. ¿Y por qué queremos que se aproxime a una distribución normal? Porque nosotros sabemos calcular probabilidades en distribuciones normales. Tenemos las reglas de 68, 95, 99.7, sabemos que podemos estandarizar la distribución normal y usar la tablita B para calcular probabilidades. Ahora, si tenemos otro tipo de distribuciones, pues tendríamos que hacer otro tipo de cálculos que a veces son un poquito más complicados. Ya habíamos visto en la lección pasada que si la población se distribuye normalmente, la distribución muestral que se basa en esa población también se va a distribuir normalmente. Ahora, mire la gráfica o la figura que le pongo aquí, usted va a ver que si yo tengo una distribución de la población que es uniforme, como la que usted ve en la segunda columna, si yo tengo una muestra que es solamente de 2 individuos, un n de 2, usted va a ver que la distribución que tiene esa distribución muestral es como triangular. Ahora, si subo ese número de muestras a 30, ya tengo una distribución normal. Lo mismo si es sesgada. Entre más grande sea ese n, la normalizo. Si es bimodal, lo mismo. Un n grande me normaliza esa curva. Lo importante es que n sea lo suficientemente grande como para que la distribución muestral tenga esa forma normal. Y pues esto nos permite hacer inferencias podemos aplicar todo lo que sabemos de las distribuciones normales para resolver problemas. Ahora, ¿cuán grande tiene que ser ese n para que yo diga que la distribución muestral es normal? Pues depende de cómo es la distribución de la población. Siempre entre más grande sea n, mejor, pero va a depender de cómo es la población original. Por ejemplo, si la población original es sesgada y tiene algunos valores atípicos, como es lo que se muestra en esta figura A, es una distribución sesgada, tienen que haber unos puntos aquí extremos a los valores más altos que están haciendo, ¿verdad?, ese desplazamiento, ese alargamiento de la cola derecha. Pero con una distribución de la población así, si yo tengo un n de 25, es lo suficientemente grande como para que mi distribución muestreal sea normal. Y eso es lo que usted ve aquí abajo. ¿Cómo se vería la distribución muestreal si el n fuera de 10? Todavía tiene ese sesgo. Es más pequeño, pero todavía tiene un sesgo. Ahora, si mi n es de 25, se normalizó. Por lo general, un n de 25, si la población no tiene un sesgo muy marcado, funciona. Ahora, si tengo un sesgo muy marcado, si hay bimodalidad, con un n de 40 nos vamos a la segura. No importa cómo se ve esa población, un n de 40 nos asegura que la distribución muestreal va a ser normal. Entonces, aquí para ver qué hacemos para determinar si la población es normal o no. A veces se nos dice, cuando usted lee el problema, e incluso en tareas pasadas, se le ha dicho el tamaño, la altura de las mujeres tiene una distribución que se aproxima a la normal con una medida de tanto y una desviación estándar de tanto. Pero hay veces que no sabemos cómo se distribuye la población y lo único que tenemos son los datos de la muestra. Pues, ¿qué podemos hacer para ver cuál es la distribución o cómo se distribuye esa población? Pues lo que podemos hacer es hacer un histograma con esos datos que tenemos de la muestra, porque recuerda que la muestra
va a reflejar un poco o va a ser similar su distribución a la distribución de la población, ¿verdad? Porque sale de la población y fue tomada aleatoriamente a partir de ahí. So, tiene que reflejar lo que está pasando en la población. So, mira aquí. Teníamos los datos del ángulo de deformación del dedo pulgar en las personas, o cuánto se viraba, se deformaba ese dedo pulgar. Y va a ver que los valores varían de entre, qué sé yo, como 12 hasta 50. Ahora, usted ve que esa distribución tiene un leve sesgo hacia la derecha, realmente fuera simétrica o más o menos simétrica si no tuviera ese último valor, que es un solo individuo que está muy por encima, ¿verdad?, del resto. So, ¿qué podemos decir? Mira, esa distribución es más o menos simétrica, hay un pequeño valor atípico. Sobre la población, recuerde que estos son los datos de la muestra. Esto está reflejando un poco lo que pasa en la población. So, más o menos simétrica, solamente tengo este valor extremo, consta de una sola persona. So, yo diría que es más o menos simétrica, que la población se aproxima a la normal y pues por ende la distribución muestreal es más o menos normal. ¿Okay? Además que aquí tenemos más de 20 personas, son más 20 individuos. So, definitivamente podríamos decir que la distribución muestreal se aproxima a una normal y podemos utilizar esa información para resolver problemas ¿verdad?, sobre estos datos. Ahora, mire estos otros datos. Aquí tengo el número de frutas que comen diariamente las niñas adolescentes. Los datos me están reflejando, y otra vez, estos son los datos de la muestra, me están reflejando un sesgo. Aquí sí es bastante marcado el sesgo a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la población no es normal. Hay un sesgo a la derecha en la muestra, población con una distribución no normal. Pues, ¿cómo hacemos, verdad?, para convertir o para trabajar esto, la distribución de la muestra como una normal. Pues necesitamos que al menos el n de la muestra sea lo suficientemente grande como para que se normalice, aplicando el teorema del límite central. ¿Cómo hacemos eso? Pues nuestro n debería ser más grande, por lo general de 25 o de 40. ¿Okay? Y así nos vamos a la segura de que se está distribuyendo normalmente. En este caso, también vemos unos datos de la muestra, vemos el histograma que tiene una forma no simétrica, sino que hay un sesgo bien marcado otra vez a la derecha, lo que me dice que la población tampoco es normal. So, necesitamos que, ¿cuál sería la forma de la distribución muestreal para una muestra, para un n de tamaño 5? Pues si n es 5 es muy pequeño para que esto se aproxime a normalidad, eso seguiría siendo no normal. Todavía vería ese sesgo a la derecha. Si la muestra es de tamaño 15, yo diría que todavía no es normal. Ahora, si mi muestra es tamaño 50, ahí se me normaliza la distribución de la muestra y ahí sí puedo aplicar todo lo que yo sé sobre las distribuciones normales. Entonces, lo último que vamos a hablar en esta presentación es sobre la distribución muestreal de P sombrerito. P sombrerito, la proporción de la muestra. Cuando trabajamos con datos categóricos como fumar o no fumar, tipo de sangre, color, etcétera, son datos categóricos, usted no le puede sacar la media, pero usted sí puede sacar la proporción de los casos que a usted le interesa, la proporción de personas con sangre tipo o la proporción de los fumadores. ¿Okay? ¿Cómo se sacan la proporción, esa P sombrerito? Pues va a calcular el conteo de éxitos. Cuando dice éxito es lo que usted está buscando. ¿Usted quiere saber cuántos son los fumadores? Pues ahí van, de todas las personas que usted entrevistó, cuántos dijeron que eran fumadores. Eso va en la parte superior de la división y en la parte de abajo el tamaño de la muestra, a todas esas personas que usted entrevistó o encuestó. Y pues eso en notación sería X sobre N, tamaño de la muestra. Entonces, vamos a aplicar eso en un ejemplo. En una encuesta de una muestra aleatoria,
de 281 estadounidenses que usan lentes de contacto, se les preguntó sobre sus prácticas con los lentes de contacto. La encuesta encontró que 139 encuestados no se lavan las manos antes de manipular sus lentes de contacto. Ya después de todo lo que sabemos de lo importante de lavarse las manos, pues, pero bueno. Si quisiéramos saber la proporción de personas que no se lavan las manos antes de manipular sus lentes de contacto, pues ¿qué hacemos? Conteos de éxito en este caso serían los que no se lavan las manos, serían 139. Entre el tamaño de la muestra, que serían todos los que se encuestaron, 281. So, aquí para sacar la proporción P sombrerito sería 139 entre 281. So, ¿cuál es la proporción de P sombrerito de los que no se lavan las manos antes de manipular los lentes de contacto? Pues 139 entre 281, que eso le va a dar un punto 49 o lo que es lo mismo que un 49%. So, 49% de las personas que tienen lentes de contacto no se lavan las manos, por lo menos según esta encuesta. Entonces, así como usted calculó la media de la población, la media de una distribución muestral y la desviación estándar de esa distribución muestral, lo puede hacer cuando hablamos de la proporción de P sombrerito. Cuando se realice un muestreo aleatorio de una población con una proporción P de éxito, éxito siendo lo que usted está buscando, que fumen, que sean tipo O, que tengan el pelo rizo, etc. La distribución muestral de la proporción muestral P tiene una media, y la media, si ve aquí en la anotación, la media de la proporción muestral va a ser igual a la media de la población. ¿Ok? So, aquí es lo mismo que cuando veamos la media. La media de la población no, que la proporción de la población. Ahora sí. Entonces, la desviación estándar, ¿cómo usted la va a calcular? Pues aquí cambia un poco el cálculo. No va a ser exactamente como calculábamos la desviación estándar cuando hablábamos de la distribución muestral de la media. Aquí, como son proporciones, usted va a sacar la raíz cuadrada de... Usted va a sacar la raíz cuadrada de la proporción de lo que usted está buscando, que sería en el caso anterior, punto 49, la proporción de los que no se lavaban las manos, por la proporción de lo que sería el complemento, lo que queda de la proporción. Recuerde que el total de los individuos o total de las probabilidades tiene que dar 1. So, punto 49 en el caso del ejemplo anterior, punto 49 por lo que falta, que sería punto 51. ¿Ok? Entre N, el número de la muestra. Recuerde que todo aquí estamos hablando de P, distribución muestral de P sombrerito, de la proporción de la muestra. ¿Ok? So, otra vez. La media de esa distribución va a estar dada por la proporción de la población y tengo que hacer este cálculo de la raíz cuadrada de la proporción de los éxitos por la proporción de los fracasos, que es otra manera de decirlo, entre N, entre el número de la muestra. Entonces, un ejemplo, la distribución de un muestreo de la proporción de la muestra nunca es exactamente normal. So, va a pasar lo mismo que vimos con la distribución de la muestra. Entre más grande sea N, mejor, porque podemos aplicar el teorema de límite central y considerar la distribución de la muestra como una distribución normal. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de proporciones, también tenemos que considerar que la proporción de los éxitos no sea demasiado grande, que no esté muy cerca de 0 ni muy cerca de 1, que esté valores intermedios. Pero si cumple con eso, si N es lo suficientemente grande, ya vimos que 25, 40 no funciona, dependiendo de cómo se distribuye la población, y P no está demasiado cerca ni de 0 ni de 1, podemos asumir que la distribución muestral de esa proporción P sombrerito se aproxima a una normal. Veamos un ejemplo para verlo en la práctica, cómo calcular distribuciones, probabilidades en distribuciones muestrales de P sombrerito. Vamos a trabajar con este ejemplo donde nos habla de la frecuencia de la ceguera del color, o lo que también se llama daltonismo en español, en la población masculina de la raza blanca americana
donde se estima que alrededor del 8% son daltónicos. El daltonismo, hay distintos tipos, ¿verdad? El más común es no poder diferenciar entre rojos y verdes. Se ven como más o menos del mismo color. Les puse aquí una figura donde usted tiene un circulito. Dentro del círculo, si usted puede ver colores y diferenciar entre rojo y verde, usted va a ver un número 16 dentro de ese círculo, que está delimitado, ¿no? Mostrado por unos círculos que están coloreados de verde, rodeados de círculos de anaranjados y rojos, ¿verdad? Si usted es daltónico, no va a poder ver el número, no va a poder diferenciar entre esos colores. Esto es común, o ser daltónico, sea de este tipo o de otro tipo, es más común en los hombres porque esto está asociado al cromosoma X y pues es más difícil que las mujeres lo muestren porque pues tendrían que heredar el daltonismo de la mamá y del papá, ¿verdad? En este ejercicio pues están tomando esa información de que el 8% de los hombres blancos americanos muestran ser daltónicos y pues le dicen que se toma una muestra aleatoria de 125 hombres de esa población de hombres blancos americanos y le preguntan cuál es la probabilidad que 10% o más de estos hombres de la muestra sean ciegos al color. Pues, ¿qué usted tiene que hacer para resolver este problema? Lo primero es que tenemos que determinar si podemos utilizar eso de la aproximación normal. Si podemos utilizar lo que sabemos del teorema del límite central para decidir que esta distribución muestral aproxima una normal. ¿Cómo hacemos eso? Pues mire, ¿cuánto es el tamaño de mi muestra? La muestra son 125 hombres. Pues 125 es mucho mayor que 25 y dijimos que aunque tuviéramos un sesgo marcado en la distribución de la población o de la distribución muestreal en este caso, podríamos decir que iba a aproximar una normal. Aquí tenemos 125, estamos súper seguros que aproxima una normal. Sí, así que sin problemas podemos tratar esta distribución como una normal y aplicar todo lo que sabemos de resolver problemas de distribuciones normales. Entonces, una vez sabemos eso, nos toca definir nuestra distribución. So, es normal, fantástico, pero ¿y la media y la desviación estándar? Tenemos que calcularla. So, aplicamos lo que ya sabemos, que la media de la proporción muestreal va a ser igual a la media, a la proporción de la población. ¿Cuál es la proporción de la población? ¿Cuántos son daltónicos en la población? 8%, eso fue lo que nos dijeron. ¿Ok? So, 8% o 0.08 va a ser la media de esta distribución muestral. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Pues mire, tenemos que tomar la proporción de los que nos interesan, de los que son daltónicos, por la proporción de los fracasos, de los que no son daltónicos, entre el total de la muestra, que es n. ¿Ok? So, eso es lo mismo que esto, ¿no? 0.08 por 0.92 entre 125 y a eso le sacamos la raíz cuadrada. So, ahora sabemos que esta distribución muestreal de P sombrerito va a ser igual a tener una media de 0.08 y una desviación estándar de 0.024. Entonces, lo próximo que tiene que hacer es calcular Z. Recuerde que podemos estandarizar y calcular puntuaciones de Z para ver, ¿verdad?, cuál es la probabilidad asociada a lo que nos interese. Aquí queremos saber la probabilidad de que 10% o más de los hombres que saqué en mi muestra sean daltónicos. So, tomamos ese 10% y decimos, bueno, calcular la puntuación de Z. So, 0.10 menos la media, que sería 0.08, entre la desviación estándar, que es 0.024. Y esto es aplicando la misma ecuación que siempre estamos usando para calcular las puntuaciones Z en una distribución normal. Porque recuerden que ya dijimos que era normal. So, eso me da un valor de Z de 0.83. Ese 0.83, ¿qué hago? Voy a la tabla B y busco para un Z de 0.83. ¿Qué valor de proporción o de probabilidad me da? ¿Verdad? Y recuerde que queremos, nos están pidiendo 10% o más. So, lo que quiero es el lado derecho de la curva. Y recuerde que la tablita B le da el lado izquierdo a su valor de Z. So, ¿qué hacemos aquí? La probabilidad de que Z sea mayor
o igual a 0.83 va a ser 1 menos, porque quiero el lado contrario de la curva. 1 menos, y este fue el valor de la probabilidad que me dio, 0.7939. Hago esa resta y me dice que el 21%, casi, ¿verdad? El 21% de los, hay una probabilidad de 21% de que 10% más de los hombres en la muestra sean daltónicos. So, todos estos pasos que hice aquí, después de establecer que la distribución muestral era normal, es lo mismo que hicimos cuando en la presentación que hablamos de distribuciones normales y de cómo calcular probabilidades, estandarizando la distribución normal. Es lo mismo. Porque una vez que establecemos que aproxima una normal, nos podemos ir por esa ruta sin problema. Por eso lo chévere de ese teorema de límite central, que si usted tiene un n suficientemente grande, usted se puede ir por esa línea sin problemas algunos. Con eso acabamos este tema de distribuciones muestrales. Este es el último tema que va a estar incluido en el examen. Recuerde que la próxima clase vamos a discutir la tarea relacionada a este tema para asegurarnos que usted entienda este tema porque viene en el examen. Y yo le voy a dejar de jueves a sábado va a estar disponible que usted tome el quizzes del repaso, que va a costar para 5 puntos, y para que se asegure, ¿verdad?, de que usted entiende todo lo que tiene que ver con probabilidades, etcétera, antes de ese examen, que sería el lunes o el martes, dependiendo de la sección en que usted esté, de la semana de arriba, ¿ok? El 26 o el 27 de octubre. Cualquier duda que le surja, pregunta, me puede escribir por Remind y las contestamos.